Buenos días, queridos hermanos, hermanas y visitas. Nos agradecemos a tener esa oportunidad a presentarle la escuela sabática. Aquí tenemos a nuestra hermana doctora Ligia con nosotros y también hermana Raquel Orce, Departamento de Publicaciones, su servidor Petkov de la Conferencia General. Estamos aquí en nuestro estudio de multimedia y queremos compartir con ustedes pensamientos importantes relacionados con nuestras lecciones sabáticas. Queremos empezar con una oración en silencio. La semana pasada teníamos una lección muy importante, una lección que hablaba de una prueba de fuego. Esta prueba de fuego fue enfrentada de una forma muy valiosa de parte de los tres jóvenes, Esdras, Mesach y Abednego. Y entendemos que los tres jóvenes no se asustaron por las demandas del rey, no se dejaron influenciar por la mayoría que estaba adorando la figura de oro de parte del mando del rey, y ellos decidieron quedarse fiel de los mandamientos de Dios. Y eso fue un testimonio muy fuerte adelante del rey, adelante de toda Babilonia, adelante de toda esa gente que estaban en Dura, listos para obedecer y para adorar una estatua que en realidad no fue ningún dios. Entendemos que el rey también trataba de salir de esa situación de una u otra manera, pero los jóvenes estaban firmes y dijeron también, si no nos libera Dios, estamos listos hasta morir, pero no a transgredir la ley de Dios. Muy bien, ahora entramos en nuestra nueva lección, lección del día. Es la maravillosa revelación del poder divino. Y queremos leer nuestro versículo. Aquí tenemos parte del versículo del Hebreo, capítulo 11, versículo 33 y 34. Quizá Raquel nos puede ayudar con esto. El versículo nos dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y muy importante, la palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles a Dios, podemos comer cosas venenosas, serpientes nos van a morder, pero nada puede tocar los fieles si Dios lo desea. Una protección está revelada, está prometida por la parte del Señor. Muchas veces las pruebas vienen de una manera deseada o una manera premeditada por la parte del Señor para que nosotros podamos perfeccionar nuestro carácter. Pero sabemos que muchas veces Dios interviene directamente para ayudar en casos de emergencia. Y aquí tenemos un caso semejante. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué ordenó el monarca o el rey Nabucodonosor después que él tenía una ira tan grande porque los jóvenes no obedecieron sus órdenes? ¿Qué ordenó el rey? Ana Ligia, ¿me puedes ayudar? Ordenó que entonces el horno no iba a ser calentado como normalmente era, sino que lo calentaran 7 veces más. Ella no los quería ver, pero ni siquiera
quemarse por poquitos. Él quería que los destruyera, deshacerse de ellos, porque le dio tanto enojo que no solo eran esclavos, judíos, y encima lo habían deshonrado de una manera tal delante de los embajadores, delante de todo su poder, que como mencionamos en la semana anterior eran los 3 poderes del gobierno. Él estaba cansado. Entonces él le dijo a sus soldados: agárrenlos, amárrenles desde los zapatos, el turbante, todo, y los tiran. Y eso sí, calienten ese horno rápido 7 veces más. Muchas gracias. ¿Por qué piensan ustedes que debía calentarse 7 veces más? Es algo muy interesante. Yo creo que eso fue por el desafío que hicieron los jóvenes diciendo que si ellos tienen un Dios que lo puede liberar del rey y del mano del rey. Entonces, por no quedar ninguna oportunidad o no dejar ninguna oportunidad, pienso yo, a los jóvenes escaparse por su vida, entonces debía ser una situación, unas circunstancias también extraordinarias para que de ninguna manera se puede escapar y decir después: mira, tú no nos podías hacer nada. ¿Sí, Raquel? Sí, creo que es evidente que el rey se impresionó por la declaración de estos jóvenes. Y le impresionó no solamente la certeza, sino la firmeza misma de la declaración de ellos. Y eso se comprueba por las medidas de seguridad que el propio rey ordenó con el fin de asegurar que la ejecución sería real y no podría dar nunca jamás lugar a dudas. Entonces él tomó varias previsiones. Lo primero que hizo, se mencionó recientemente, 7 veces más el horno debía ser calentado, así que prácticamente sufrirían una cremación total, 7 veces más de lo acostumbrado. Pero no solamente esto, el versículo 20 nos dice que él mandó a los hombres más vigorosos que había en su ejército. Así que no escogió a cualquier persona para que los echaran dentro del horno, sino que en su segunda medida él eligió a personas especialmente fuertes. Esta fue la segunda medida. Él procedió con otra tercera medida más y él mandó que los ataran. Es decir, no simplemente los iban a coger, sino que tenían que atarlos. Y se nos dice que fueron atados en sus manos. Dice el versículo: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. O sea que todos ellos estaban inmovilizados. Así que realmente la idea era que los hombres más fuertes los echaran adentro y ellos realmente cayeran como un elemento para ser totalmente destruido por el fuego. Es decir, ellos estaban inmovilizados, no tenían capacidad de movimiento. Y esa era la idea. Y eso demuestra que el rey tenía dudas. Creía que lo que ellos decían podía pasar. Así que él hizo humanamente lo que era posible para que no pasara. Bueno, imagínense que en este reino babilónico los magos tenían muchos trucos. Por ejemplo, en Egipto, recuérdense que cuando Moisés salían con los milagros de Dios, también los magos del faraón presentaban algunos milagros semejantes, nosotros sabemos que no fueron de Dios, pero ellos sí tenían poderes que un hombre común no lo tenían. Me imagino que él temían algún tipo de truco en esa situación, por eso él hizo todo posible que no pasará algo que lo podían liberar. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 2, que es muy interesante. ¿Qué sucedió con los hombres que llevaron a cabo la orden? Porque entendimos que esos hombres fueron los hombres especiales, los hombres fuertes, los hombres del ejército, no servidores común del rey. ¿Y qué pasó con estos hombres? Raquel. Sí, es interesante que
el versículo 22 nos dice que como el rey había sido tan apremiante en el cumplimiento inmediato de la orden, y sabemos que ya había sido calentado 7 veces más, las llamas salían por la boca del horno. Y esas llamas, nos dice aquí, dice, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que las llamas salían de la boca del horno. Y se nos dice que aún así entonces ellos pudieron tirar. Y nos dice así el versículo, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Así que ellos cayeron atados dentro del fuego. Y los que se acercaron tanto para poder tirarlos, murieron instantáneamente. Un horno semejante, nos podemos imaginar, es un horno donde, por ejemplo, se está deshaciendo los metales. ¿Cómo se llama? Fundición, horno de fundición. Un horno de fundición, sí, especialmente en el tiempo antiguo, de una manera semejante, con fuego de madera, se calentaban los hornos y se disolvía el oro y diferentes tipos de metal. Entonces, podemos entender que la temperatura en este horno fue algo semejante, porque cuando abrieron las puertas del horno, entonces salía un calor tan grande que los hombres que lo echaban, bueno, también perecieron. Eso también es como un símbolo de toda esta gente que van a colaborar en la persecución de los santos. Sabemos que ellos todos van a participar también en el juicio de Dios y van a tener sus consecuencias. ¿Qué dijo el rey acerca de el 4 hombres en el fuego? En la pregunta 3 entendemos que además que se cayeron dentro y que eso fue una cosa, no se veía que los hombres no estaban en vida. Y me imagino que el rey se hizo sentar a un lugar así que él podía ver qué está pasando, porque él no solo dejó que alguien ejecutara sus órdenes, pero él con sus propios ojos quería ver cómo van a suceder las cosas. Tan curioso estaba el rey. Una otra prueba que él de verdad suponía que podía pasar algo extraordinario. Él tenía dudas que quizá la palabra de esos jóvenes podía ser más poderosa que él. Entonces, ¿qué dijo el rey cuando él vio el 4 hombres dentro? Es una declaración muy interesante, hermana. Sí, la pregunta 3. Sí. Este pobre rey ha venido de emoción en emoción. Fue un día tan cargado para él. Primero con la emoción de que hizo una imagen de oro y que todo el mundo le iba a adorar. Y después se da cuenta que no, y su alegría y su orgullo se tornó en enojo. A tal punto que quería deshacerlos, entonces, pero inmediatamente los tiró. Y ahora ve que según él eran 3 y de repente empieza a ponerse pálido sin poder respirar, su corazón palpitaba a saber cuánto, y él miraba que no eran 3, eran 4. Y entonces él le dice a los otros, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuántos tiraron? 3. Pero yo aquí veo otra persona, y ese cuarto se parece al Dios, de los dioses. Y entonces él estaba tan asombrado que él se acercó, tuvo que caminar y les dijo, y llamó a cada uno por su nombre y les dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, vengan. Y entonces los llamó. Y ellos salieron. Pero imagínense, tanta emoción y tanta cosa en un solo día para el rey, con mucha gente de testigo.
fue una cosa muy pesada. ¿Y cómo fue que él se logró dar cuenta de que estaban ellos tres y había otro que se parecía al Dios de los dioses? Muy interesante. Sí, es increíble. Prácticamente entendemos varios puntos en esta situación, de esa situación. Número uno, entendemos que el rey conocía o tenía una descripción del Hijo de Dios. Y entendemos que la única manera, y también por los méritos de los testimonios, entendemos que Daniel sí hablaba con el rey en otras ocasiones y dejó al rey esta información importante, que hay un Hijo de Dios, que Él tiene esta apariencia, Él es el santo ser, Él es nuestro Mesías, hasta el tal momento que el Nabucodonosor tenía una imagen, él tenía un entendimiento de la apariencia de Jesús. Y cuando lo vio, y dijo, pero él se parece como que es el Hijo de Dios, me imagino por la santidad que se reflejaba de la cara de este ser. Interesante es que veremos aquí que el rey no dejó a nadie ahora, ninguno de sus servidores, o no mandó a nadie, pero él mismo se acercó, dice aquí, en la puerta del horno de fuego ardiendo. Me puedo imaginar el calor que salía, y el rey molestarse a acercarse de ese lugar peligroso, porque allá sí se mueren sus soldados, que él fue de verdad muy, muy sorprendido y muy impresionado. Sí, deseaba comentar, siguiendo el orden como la Biblia nos presenta la historia, es que estos tres personajes habían sido echados atados dentro del horno. Y entonces, obviamente, si alguien está atado y no tiene posibilidad de movimiento, pues fenece automáticamente. Y ahora entonces el rey, que estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, piensa que está sufriendo una ilusión óptica. Y por esa razón se nos dice que se espantó, dice la Biblia, y se levantó apresuradamente. Y quiso ver más de cerca si realmente él estaba viendo bien o no. Y por eso quiso que le confirmaran, lo cual él sabía, obviamente, que eran tres los que había echado en el fuego, pero los habían echado atados. Y en cambio él dice por su propio testimonio, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Así que ninguno de ellos está atado. Y no solamente no están atados, sino que están de pie y están paseando en medio del fuego. Es decir, si alguien está atado en la condición en que ellos fueron echados, no podían estar de pie, no podían estar caminando. Y aquí se nos dice, pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y eso lo está viendo el rey ante él. Y ahora viene otra sorpresa más. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él conocía a los otros tres. Sabía exactamente cómo los había tenido ante sí hacía unos minutos atrás. Y sabía exactamente quiénes habían sido echados. Ahora, además de que había uno más, ese uno era desconocido para él. Y tenía una apariencia tan sublime, tan majestuosa, que le hizo pronunciarlo, declararlo como hijo de los dioses. Muy bien, gracias. Entonces, si continuamos el pensamiento, vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué descubrieron los oficiales gubernamentales en relación a los jóvenes? Cuando salieron ellos del fuego, se hizo una constatación, o ellos podían constatar algo. Es en Daniel 3, versículo 27 y 28. Quizá podemos leer los versículos, hermana, ¿no puedes ayudar?
con los versículos. Sí, con los hijos los directos. Y se juntaron. Dice Daniel 3:27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Y el 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces entendemos que eso fue un milagro tan espantoso que todo el mundo se fue a ver, y me imagino que lo estaban tocando si son real, si esa gente son de carne o es una cosa de ilusión, de magia. Es interesante que ni los pelos estaban quemados, ¿Qué es lo primero? ni las ropas, nada, pero interesante que que fueron atados, los lazos, las cuerdas, sí se quemaron. Entonces es una cosa, es un milagro doble, no podemos decir. No es que solo lo guardó del fuego, pero sí dejó que se queman las cosas que no debían dejarse, y que quedó, solo fueron las ropas y los servidores de Dios. Los milagros de Dios son de una manera espantosa, algo impresionante que no se puede repetir, no se puede encontrar así en la naturaleza de una manera natural. ¿Sí, Raquel? Sí. El rey había mandado que los echaran y ahora el rey mandaba que salieran. Uh-huh. Así que, una vez más, él es un siervo de Dios, a pesar de su voluntad. Porque cuando él se acercó a la puerta y los vio. Entonces los llamó de una manera especial. Les dijo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces dice que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Así que ellos salieron caminando sobre el fuego y llegaron hasta donde estaba el rey y no tuvieron absolutamente ningún problema. Así que en ese momento el rey pudo reconocer que ellos eran siervos del Dios Altísimo, de aquel Dios que es sobre todo Dios y obviamente también está sobre él. Y ese mensaje es significativo por la confesión misma que ya hemos mencionado, porque además de que aquí Nabucodonosor le atribuye al Dios de ellos la omnipotencia, además pronuncia una bendición y dice, bendito sea el Dios de ellos. Lamentablemente él no se identificaba todavía, a pesar de que reconocía que era un Dios todopoderoso. Sigue llamándole bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces le dice que envió su ángel. Sabemos por los escritos históricos que los babilonios creían en los ángeles, y ellos creían que había ángeles buenos y que había ángeles malos. Y entonces él dice que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Así que nos damos cuenta que él se dio cuenta que, valga la redundancia, que hubo una intervención divina para la liberación de estos seres humanos. Y también reconoce que el edicto que él había hecho había sido rechazado por Dios. Y esa es la razón por la cual ellos fueron liberados. Pero él reconoce que ellos menospreciaron su propia vida por el hecho de servir a Dios. Y ese es un testimonio que perdura hasta el día de hoy y tiene un gran significado para nosotros en este momento, porque sabemos que va a llegar ese día en que también un elemento significativo nos llevará a una toma de decisión de vida o de muerte, y será precisamente el sábado. Y el espíritu de profecía, si me permiten un segundo más, hace este paralelo, y lo quisiera añadir a modo de nota. Dice, es en el manuscrito 24, 1891, dice,
El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas, como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Muy bien. Muy bien, ¿querías decir algo, hermano? Que en la lección anterior se nos mencionaba que todo lo que nuestros actos tienen consecuencias. Y decía, si nosotros desobedecemos a Dios por temer por nuestra vida o por nuestro trabajo o por nuestra posición, vamos a sufrir el deshonor, el desastre y la muerte. Si estos jóvenes no hubieran sido fieles como fueron, no se hubieran escrito la historia. Los caldeos, los zápatras, los embajadores de otros países no hubieran podido conocer al Dios verdadero a través de ellos. Entonces, la decisión que ellos tomaron de muerte realmente fue para vida de ellos y de muchas otras personas. Y realmente nosotros debemos esforzarnos para tener una relación personal con Dios de tal manera que cuando llegue el momento en que nosotros tenemos que ir tomando decisiones poco a poco, podamos aprender a tomarlas desde las más pequeñas, siempre a favor de Dios, sin importar lo que eso cueste o las consecuencias, porque nunca van a ser que tengan relación con nuestra deshonra o con muerte. Siempre, aunque nos quedemos sin trabajo, aunque nos quedemos sin una posición alta, siempre esas decisiones van a ser en relación a vida, aunque no sea vida temporal, pero va a ser en relación a vida. Muy bien, gracias. Es interesante la consecuencia de la fidelidad de esos tres hombres, porque sabemos que, bueno, fueron muchos judíos en Babilonia. Sabemos que la mayoría de los judíos se dejaron, podemos decir, bajo la influencia del reino babilónico y adoraron los dioses y todo eso, y una mayoría pequeña quedaron fiel. Pero en ese caso, por la fidelidad de esas tres personas, el rey entonces sale con un decreto. Estamos en la pregunta 5. El rey Nabucodonosor está haciendo un decreto para todo el reino. ¿Y qué decreto hizo el rey? Hermana Raquel. Bueno, el decreto tenía básicamente, el decreto tenía, varias secciones. La primera sección la teníamos en la página, o sea, en la pregunta 4. Ahora, en la quinta nos habla de que la característica impositiva, dominante y arbitraria del rey se constata de nuevo en este decreto por el hecho que dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Así que ese modo de comportamiento, por medio del cual él intentaba demostrar honor hacia el Dios de estos tres personajes, muestra que él no tenía todavía una comprensión de quién era realmente el Dios verdadero, porque lo demuestra por la imposición de la fuerza, lo cual la nota nos explica que es contrario a la naturaleza de Dios. Pero de todas maneras entendemos que la forma que él entiende, por lo menos honestamente, reaccionó como él conocía o como él podía, en acuerdo con su conocimiento, en acuerdo con la información que él tenía. Pero yo quiero enfatizar un otro punto de vista aquí. Mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser en últimos días que los pocos fieles, una iglesia pequeña, cómo puede iluminar todo el mundo?
ese es un ejemplo cómo Dios puede obrar con muy poca gente y hacer y hacer las cosas así que esos pocos van a tener una influencia tremendamente grande. Por ejemplo, tenemos el ley dominical. Sabemos que cuando va a venir el ley dominical, el evangelio debe ser predicado hasta el fin del mundo. Y en esa situación de confrontación, los pocos fieles que quedan van a alcanzar un éxito semejante. Por la confrontación, por el interés de saber qué pasó y cómo puede ser que los pocos no van a guardar la ley dominical y no va a obedecer el poder de Estados Unidos o los poderes civiles y ellos se van a quedar fiel hasta la muerte. Este testimonio va a levantar una situación muy importante, muy poderosa, un testimonio muy poderoso hasta el momento de que todo el mundo va a llegar al conocimiento verdadero del Dios verdadero. Amén. Y así esos tres hombres prácticamente cumplieron con su misión. De acuerdo al testimonio del espíritu de profecía, ¿qué sucedió como resultado de la fidelidad de esos jóvenes? Eso es el punto número 6. Si hermana, ¿no puedes? Ajá. Lo que pasó, ¿qué sucedió como resultado del testimonio de estos tres jóvenes? Fue el mundo entero conocido en ese entonces. Tuvo conocimiento del Dios verdadero. Por su fidelidad, por su experiencia, por no ser flexibles en lo que ellos creían, ellos pudieron engrandecer y enaltecer, exaltar el nombre de Dios. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros hoy. ¿Se recuerdan aquel corito que dice que dejemos brillar nuestra luz donde quiera que estemos? Pues bien, de eso se trata. Que en cada lugar que nosotros nos presentemos, en el que estemos, cualquiera que sea nuestro campo de trabajo o de estudio, nosotros podamos ser ejemplo para otros, que los demás puedan ver reflejados en nosotros las características de un hijo de Dios, así como fueron estos muchachos que eran fieles, hacían su trabajo de gobierno bien, con credibilidad, no perdían el tiempo. Ellos eran diligentes, esforzados, humildes, respetuosos, que todas esas características nosotros las podemos reflejar con nuestros actos. De tal manera que en algún momento que nuestra fe tenga que ser probada, para empezar, la gente, nuestros jefes, nuestros maestros, sepan que nosotros no actuamos porque somos arrogantes, porque somos necios, sino ellos pueden constatar, al igual que lo hizo Nabucodonosor, que nosotros estamos actuando no porque queremos hacer las cosas diferentes, porque queramos ser rebeldes, sino porque estamos respetando la orden de alguien superior, porque eso le va a dar nuestros antecedentes, le van a dar peso a nuestro testimonio. Y después nosotros debemos de saber que en la medida que nosotros seamos fieles, otras personas van a poder conocer a Jesús por nuestro medio. Ustedes han sido testigos. ¿Cuántas veces la gente dice, ¿y eso es ser cristiano? Si eso es ser cristiano, yo no quiero hacer nada. Entonces, lejos de exaltar y enaltecer el nombre de Dios, nosotros muchas veces con nuestro ejemplo lo dejamos por abajo. Pero el objetivo de Dios es que nosotros podamos, con nuestros pequeños actos, seamos niños, jóvenes, adultos o ancianos, cada uno en nuestro lugar de trabajo podamos exaltar el nombre de Dios. Y muchas otras personas, aunque nosotros no les predicamos, con nuestros actos ellas puedan honrar y reconocer el nombre de Dios. Lástima que hasta este punto el rey Nabucodonosor reconocía a Dios como un Dios poderoso, un Dios grande, pero un Dios que no era de él. Es verdad. Es verdad, es lamentable. Muchas veces nosotros también, enseñando la palabra de Dios,
encontramos gente que tiene interés en la reforma de salud o enfrenta una curación en nuestras casas de salud y se van en su casa y dicen, ay, qué maravilla, ay, qué maravilloso mensaje, qué bueno todo, pero nunca llegan el momento de aceptarlo en su vida, a practicar el mensaje. Y ahora vamos al último punto, que es el más importante, porque es más actual para nosotros. En los últimos días, ¿qué circunstancias similares confrontará el pueblo de Dios? Yo mencioné algo de las circunstancias y de la obra misionera, pero hay muchas más que podemos hablar de este punto. ¿Sí, Raquel? Sí, deseaba comentar en relación a la historia que estamos tratando, cómo en la pregunta 6 también se nos presenta otra historia paralela a esta, que es la de Jonatán y su paje de armas. Y la declaración que la lección desea que enfaticemos aquí, que Jonatán mismo hizo al decir, quizá haga algo Jehová por nosotros. Y no solamente hizo algo, sino que lo hizo todo. Y sabemos que los filisteos fueron destruidos. Esa fidelidad incondicional, totalmente atemporal y alejada de todo aspecto circunstancial, caracterizó no solamente la decisión de Jonatán, que llevó al pueblo de Israel a la victoria, sino también de estos jóvenes. Pero ahora en la pregunta 7, sabemos que en Apocalipsis 13 encontramos no solamente la bestia, sino que encontramos la imagen de la bestia. Y en este momento entonces nos centramos en nuestra situación presente y en nuestro muy cercano futuro. Es interesante que cuando se nos habla de la imagen de la primera bestia, que ocupa la primera parte del capítulo 13, estamos hablando de que cuando dice que la bestia se creó una imagen de la bestia, se usa el mismo término como un sinónimo de hecho del griego y del hebreo en cuanto a cuando Dios creó a Adán y dice que le dio su aliento. Esta imagen se forma del aliento de la primera bestia, así que en su modo de comportamiento, en sus principios a seguir y en su habitualidad de acción, tiene el mismo espíritu. Por eso está alimentada del mismo aliento. Se nos dice además que habla y que ordena que se hagan cosas y que el fin definitivo de esa ordenanza es final. Si no se obedece, debe procederse a la muerte. Esta dinámica de comportamiento nos recuerda exactamente el proceso que Nabucodonosor llevó en relación a la imagen. Es decir, él hizo la imagen de sí mismo y esa escultura que estaba expuesta tenía ese propósito, que fuera una proyección del imperio babilónico, y ahora nos damos cuenta que eso va a suceder muy pronto también y se va a dar una orden y esa orden va a ser igual: o se hace lo que se dice o la muerte es el único resultado posible. Y sabemos que la prueba se refiere estrictamente a la fidelidad a Dios. Y hay un testimonio muy interesante que nos dice lo siguiente al respecto de este. Dice: la historia se ha repetido. Legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución. Y entonces en la carta 11 de 1890 la hermana White dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formado antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Así que antes de recibir el sello, se produce antes de que termine el tiempo de gracia y se produce antes de que todos queden definidos en una o en otra posición. Todos
los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Debemos entrar debemos pensar, queridos hermanos y hermanas, que la situación es muy cambiable. Ahora quizá no hay persecución, nosotros tranquilos, cada uno en su trabajo, estamos ocupados con nuestros pensamientos, con nuestros problemas de comprar casa, de comprar un carro, de hacer cosas en la familia. Pero muy pronto, quizá en un tiempo muy corto, un cambio puede suceder, así como sucede ahora que todo el mundo está influenciado por esas revoluciones que empezaron tan inesperadamente en África. Y así va a suceder también en los últimos días. ¿Estamos preparados a tomar una decisión semejante de Daniel y de sus amigos? ¿Estamos listos de decir, bueno, yo mejor quedo mi vida, pero no voy a transgredir la ley de Dios? Eso es la pregunta muy grande que debemos responder cada uno por su propia conciencia y por su propia cuenta, porque cada uno debe responder un día personalmente adelante de Dios. Y que Dios le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, queridas visitas en la escuela sabática, que podemos aceptar la religión, el cristianismo, de una forma seria, de una forma personal y de una forma real, porque muchas veces la gente entiende el cristianismo como una idea abstracta, como una cosa así más o menos, como un acompañamiento de la vida, pero no como algo central, como algo que es el centro de nuestro ser. Pero aquí vemos que para Dios el propósito de la religión es que eso es la guía incambiable, y que Dios nos bendiga poder ser fieles en el poco, ahora, como dijo la hermana, porque de esta manera nos vamos a preparar a ser fieles en los muchos cuando esas pruebas van a venir. Amén. Amén.